a todos. Ya estamos en la inminencia de Pentecostés, entonces hacemos un tercer videíto que puede servir para catequistas, para los grupos de jóvenes que están haciendo algunos videos también, de los distintos grupos de la parroquia, o para el que les sirva, digamos. La idea es ver un poco la acción del Espíritu Santo en nuestra vida cotidiana. Vemos en la secuencia de Pentecostés, a través de un poema, cómo eso actúa en nosotros cotidianamente el Espíritu Santo. Después vimos un poco vivir en el Espíritu, y hoy vamos a ver que el Espíritu Santo tiene algo que parece contradictorio, pero en sus efectos en nosotros, Él produce la unidad y la diversidad al mismo tiempo. ¿Y esto cómo puede ser? Bueno, vamos a verlo, pero comprenderlo en la vida cotidiana. Hay algunas citas bíblicas que ustedes tienen allí: Espíritu Santo, unidad y diversidad. Tenemos una cita de Efesios, que la voy a leer primero, muy cortita, sobre todo me voy a detener en la de Corintios, 1 Corintios 12, y después vamos a relacionarlo con la parábola de los talentos, que Jesús dice. De ahí vemos que el Espíritu Santo produce al mismo tiempo unidad y diversidad. Por ejemplo, lo de la unidad lo vemos claro en el texto de Pentecostés. A diferencia en el Antiguo Testamento, en la Torre de Babel, que produjo desunión, el Espíritu Santo en Pentecostés produce la unidad. Todos comprenden, aunque hablen distintos idiomas, una unidad nueva. El Espíritu Santo produce unidad. Vamos a ver la primera cita, Efesios 4:3. Yo te digo para que ustedes lo vayan buscando, mientras les voy leyendo la cita. Traten de conservar la unidad del Espíritu, dice San Pablo, mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, hay una misma esperanza de que ustedes han sido llamados, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, a un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, lo penetra todo y está en todos. Entonces, traten de conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. El Espíritu crea unidad, produce unidad. El demonio, el diablo, por definición, quiere decir el que divide. En cambio, el Espíritu, pues, precisamente es el que nos une con Dios y nos une entre nosotros. El Espíritu crea comunidad. Dice más adelante San Pablo en la misma cita: sin embargo, cada uno de ustedes ha recibido su propio don, en la medida en que Cristo los ha distribuido. Él comunicó a unos el don de ser apóstoles, acá vemos la diversidad, ¿no es cierto? Cada uno le ha dado su propio don. Acá comunicó a uno el don de ser apóstoles, a otros el de profetas, a otros predicadores del Evangelio, a otros pastores, a otros maestros. Así organizó a los santos para obra del ministerio en orden a la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjense, entonces por un lado el Espíritu Santo crea unidad, pero por otro lado el Espíritu Santo crea diversidad. ¿Por qué crea diversidad? Porque el Espíritu Santo es creativo, es el Espíritu creador. ¿Ven? Espíritu creador. El Espíritu creador es creativo. ¿Qué quiere decir? Que da un montón de dones, carismas diferentes. Y ahí está la hermosura de la acción del Espíritu. Santa Teresita decía que la iglesia es como un jardín, en el cual lo bello es precisamente la variedad de todas las flores y plantas que hay. El Espíritu Santo hace eso en la iglesia, crea comunión, pero al mismo tiempo de crear comunidad hay diversidad de carismas, dones, talentos, ministerios, que en el fondo conforman la belleza de la iglesia. Y no se opone la unidad a la diversidad, porque al contrario, esa variación de diversidad enriquece la unidad. Los distintos carismas, talentos y ministerios, dones, están para entrelazarse mutuamente. Entonces sirven para crear esa unidad. Porque unidad no es uniformidad. Uniformidad sería todo igual, repetitivo, monótono. En lugar de actuar el Espíritu Santo, formamos la gente con moldes y salen todos iguales. Bueno, si salen todos iguales, eso es uniforme, pero eso no es unidad. El Espíritu es creativo y da un montón de dones, carismas, todo que uno tiene que descubrir en la vida cristiana. La segunda cita, y precisamente en la conjunción de esos carismas, es donde se da la belleza de la iglesia. La segunda cita es 1 Corintios 12. Justamente allí San Pablo nos habla de los dones espirituales. ¿Qué quiere decir los dones espirituales? Los dones que nos da el Espíritu. Dice así: ciertamente hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu.
Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno el Espíritu se manifiesta para el bien común. El Espíritu da a uno la sabiduría para hablar, a otro la ciencia para enseñar, según el mismo Espíritu, a otro la fe, también en el mismo Espíritu. A este se le debe el don de curar, se le da el don de curar, siempre en ese único Espíritu. A aquel el don de hacer milagros, a uno el don de profecía, a otro el don de juzgar sobre el valor de los dones del Espíritu, a este el don de lenguas, a aquel el don de interpretarlas. Pero todo eso es el mismo y único Espíritu, el que actúa distribuyendo sus dones a cada uno en particular, como Él quiere. ¿Qué es un carisma? Los carismas son dones del Espíritu, pero que tienen una finalidad, es para el bien común. Acá lo dice San Pablo, lo leímos recién, para el bien común. Un carisma no es algo individualista, personal. Yo tengo un don, tengo apariciones y es para mí, yo tengo visiones místicas. Bueno, te felicito, me alegro, pero un carisma tiene que estar puesto al servicio de la comunidad. Y ahí vemos como la diversidad está para el bien común. Entonces lo pongo al servicio y eso edifica a todos. No es algo para mí solo. Pensemos en la iglesia, ¿no? Entonces, fíjense que primero San Pablo va diciendo en esta cita, habla de la unidad, pero después nos habla de la diversidad y de esos distintos carismas. Si nos ponemos a ver hoy en la iglesia sigue sucediendo lo mismo, a nivel personal y a nivel comunitario. Están los carismas, podríamos decir, jerárquicos. La iglesia, en cuanto los pastores tienen, digámoslo así, son sacerdotes, profetas y reyes, que quiere decir el magisterio de la iglesia, el papa, los obispos, son la pastoralidad, de conducir, de cuidar el rebaño, el pueblo, la santificación que puede dar, son dones jerárquicos. Pero también hay carismas de alguna manera religiosos, pensemos en las comunidades religiosas. Los salesianos y las hermanas María Auxiliadora se dedican a los jóvenes y a la educación, por eso tienen colegios, por eso tienen oratorios. Los franciscanos se dedican a la pobreza y la fraternidad. Los benedictinos se dedican a la oración contemplativa. Pero aún dentro de los contemplativos hay variantes. Si vemos las carmelitas, más ponen el énfasis en el sacrificio, el rezar por la conversión de los pecadores y por los sacerdotes. Y por ahí las benedictinas tienen más énfasis en la santificación a través de la liturgia. Ambas rezan la misma liturgia, pero quizás cada uno tiene un énfasis dentro diferente. El carisma es un don de Dios, generalmente los religiosos el fundador, un don de Dios, pero que sirve para la edificación común. La renovación carismática habla mucho de los carismas, pero a veces el peligro es que puede alguien pensar que los carismas son para los carismáticos. No, todos tenemos carismas, porque es un don que Dios nos da para el servicio común. Los ejemplos que ponía San Pablo los podríamos adoptar al hoy. Uno tiene un carisma porque Dios le dio el don de cantar y toca la guitarra, hacemos los coros parroquiales. Bueno, ese tiene un don y canta bien y canta re lindo y edifica a los otros con su don. Obviamente que tuvo que después trabajar el don, de ahí vienen un poco las parábolas de los talentos que vamos a ver después. El don, Dios te dio oído, Dios te dio la capacidad, pero vos tenés que trabajarla, porque si no practico la música y no sé tocar no aprendo las notas y los acordes, no voy a poder. Bueno, hay un don, pero que es para el servicio. Yo puedo tocar solo para mí, pero no sirve. Ese don tengo que ponerlo al servicio. A uno le da el don de cantar, por ahí otro no tiene oído para nada, pero tiene un don para enseñar. Aquel otro tiene un don, un carisma quizás del servicio de los pobres, y lo hace con mucho amor, la caridad. Otro tiene el servicio quizás para los enfermos, y tiene una cercanía para acercarse mucho a ellos. Otro tiene esa paciencia con los niños. Aquel tiene esa capacidad. San Pablo acá habla de profetas o maestros. Bueno, por ahí en la iglesia está el catequista, aquel que sabe transmitir la fe con paciencia para los niños. Pero no todo el que da catequesis al niño sabe transmitirlo a un adulto. Hay otro que tiene otro carisma, otro don, que es el de dar catequesis a un adulto. Aquel otro tiene una cualidad para ser capaz de conducir un grupo de jóvenes. Este otro no lo podría hacer y aquel otro tiene otro don. ¿Cuál es tu carisma? ¿Cómo estás poniendo al servicio de todos en tu comunidad el carisma que Dios te dio? Es una pregunta que todos podemos hacernos. Porque si todos redescubriéramos los carismas y los pudiéramos al servicio común, la iglesia explotaría de alegría. Creo que a veces
con una falsa humildad decimos, no, yo no tengo ningún carisma. Pareciera que si decimos que tenemos algunos somos orgullosos. Entonces decimos, no, no tengo nada. El peligro es que nos anulamos. Eso es lo que quiere que hagamos el mal espíritu, obviamente. Él quiere anular todos los carismas que el espíritu nos da. ¿Por qué? Porque si los tenemos abajo de la mesa, no sirve para nada. Es como la luz que Jesús dice que hay que ponerla en el candelero, es para iluminar. Si la luz la escondo, pues no sirve. Lo mismo pasa con los carismas que Dios nos da. Del 2 al 31, San Pablo, estamos todavía en 1 Corintios 12, utiliza una imagen hermosa, el cuerpo de Cristo. Así como el cuerpo tiene muchos miembros, el cuerpo humano, y sin embargo, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, unidad y diversidad. Así también sucede en Cristo, porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu. Para formar, hemos vivido en un mismo espíritu, pero el cuerpo no se compone de un miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no formo parte del cuerpo, ¿acaso por eso no seguiría siendo parte de él? Fíjense, cada parte del cuerpo tiene una función diferente. La mano sirve para agarrar, el pie para caminar, el ojo para ver, el oído para escuchar, etcétera, 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 etcétera. Bien, y esto es importante, porque cada parte puede servirse del carisma o el don o la cualidad que tiene el otro. Si fuéramos solo ojos, seríamos un ojo gigante, rodaríamos, pero solo podríamos ver y nada más. No podríamos caminar, escuchar, no podríamos hacer cosas, etc. Cada uno se sirve y le sirve al bien común en el cuerpo. Aunque tengamos distintos miembros con distintas funciones, cada uno sirve al otro. Y eso es la funcionalidad precisamente del cuerpo. Ese cuerpo no es solo el cuerpo humano, sino que es a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros es un miembro con una función específica. Y qué importante que encuentre mi lugar en la iglesia. Qué importante que encuentre dónde estoy y para qué estoy. Y entonces que cumpla esa función que cada uno tiene en lo que a uno le corresponde. Y qué lindo que nosotros querramos que los otros sean diferentes. A veces nos pasa en la iglesia que nosotros queremos obligar al otro que sea igual que yo. Y eso no sirve. Eso sería uniformidad que va contra la diversidad. El espíritu es diverso, es creativo. Obviamente una diversidad que sirva para el común, no cualquier cosa, ¿no? Pero sí que esa diversidad que enriquece cada uno con su carisma distinto. Si el pie quisiera que todos fueran pies, bueno, habría, en vez de manos tendríamos pies, y en vez de orejas tendríamos pies. Bueno, todos sabemos que eso sería bastante ridículo y no funcionaría. Qué lindo descubrir que cada uno tiene su lugar y su función. Esos son los carismas. ¿Qué es un carisma? Es un don del espíritu, y hay montones. No solo puse el ejemplo religioso, podríamos agregar carismas apostólicos, por ejemplo los movimientos. Bueno, qué sé yo, la Acción Católica se dedica al apostolado seglar en unión a la jerarquía de la Iglesia. La Legión de María a evangelizar a través de la Virgen. La renovación carismática a abrirse a la acción del Espíritu Santo. Y podríamos poner mi ejemplo, el movimiento de jornadas ayuda con un retiro de impacto a que descubran la esencia de la vida cristiana para llevarla en la práctica a su vida. Podríamos poner un montón de ejemplos. Cada movimiento, cada institución, cada grupo eclesial tiene un carisma que hay que darlo. Y cada uno de nosotros tiene carismas personales. Uno será para el canto, será para enseñar, aquel otro para tener el amor para visitar al enfermo, aquel otro para dar catequesis a los niños, aquel otro para ayudar y entusiasmar a los jóvenes y conducirlos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimos. Qué bueno que los descubramos, qué bueno que los pongamos al servicio, porque ese don puesto al servicio de todos sirve para la unidad. La unidad no es uniformidad, sino que el Espíritu Santo es creador y creativo, y siempre da un montón de dones. Pensemos en Pentecostés. Todos hablaban y cada uno lo escuchaba en su propio idioma, en su propia lengua. Da unidad, pero al mismo tiempo respeta esa diversidad. Así es la iglesia, así nos hace el Espíritu de Dios. La parábola de talentos se las dejo ahí al final en la hoja para que ustedes simplemente las lean. No son estrictamente los carismas, pero todos la conocemos. Esa parábola de los talentos dice que hay unos dones que el rey dio a sus servidores y que les pidió después que los hayan hecho producir. Esos dones son los talentos.
un talento, Maradona tiene el talento, Messi tiene el talento para el fútbol, si no hubiera jugado nunca no lo hubiera hecho producir. Necesitamos ejercitarlos para que se pongan en funcionamiento. Yo soy normalmente bastante tímido y nunca me atrevería a predicar, y sin embargo uno se larga por amor en el espíritu y empieza a predicar, puede enseñar, puede cantar, quizás no canto bien, no importa, pero animarse a de alguna manera ponerse en las manos del espíritu para que se despierten todos los carismas, los talentos, los dones que Dios nos da y ponerlos al servicio del bien común. Hagámoslo en la comunidad y que así el Espíritu Santo nos ayude a crecer en unidad y diversidad.